Ya estamos en el aire ingresando a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida. Y he elegido este ciclo, lógicamente, frente a este gran desafío que es la pandemia. Pero a raíz de la pandemia, ¿cuántos otros desafíos se han suscitado en las historias personales, en las historias comunitarias, en los pueblos, en las naciones, en el mundo? Porque la pandemia siempre genera un efecto dominó, una cosa va a la otra. Y es así muchas veces que la persona, lógicamente, comienza a preguntarse, comienza a veces a temblar interiormente, porque se le van cerrando las posibilidades de ver el futuro. Las personas muchas veces, al no tener presente, entran como en un laberinto, tienen llantos, accesos de angustia, y todo esto ciertamente van generando desafíos que a diario se van presentando. Si uno se queda mucho en la casa, las piernas empiezan a doler más, no hay ejercicios aeróbicos, las personas ven que es necesario caminar un poco. Por otro lado, el dinero es más medido, ciertamente, las personas son más selectivas en lo que hacen. Vemos lo que surgió también en las relaciones interpersonales al referirme a cuántas separaciones, cuántos divorcios se vinieron planteando en este tiempo de Cuaresma. En fin, se suscita muchas veces una pregunta clásica: ¿la persona ama o la persona quiere a quien tiene al lado? A lo mejor pensaba que la amaba. Hay gente que es muy fantasiosa y utiliza mucho el verbo amar para todo. Yo amo aquí, amo allá, lo amo a él, pero amar es algo muy comprometido, a todo nivel, a todo nivel. Entonces creo que hemos hecho un trabajo muy prolijo y he podido presentarles desde la formación en este más de un año que estoy a la noche aquí en Radio Amplitud, lo que significa confrontar los desafíos siguiendo siempre en la metodología que yo utilizo, que es el planteo. Por eso, como todos dicen, uno tiene que volver a escuchar, uno tiene que volver a leer. Es cierto, cuando uno tiene esta modalidad del planteo, tiene que hacer eso. No basta escuchar una vez, no basta leer una vez, para entender bien por qué quedan dudas. Ahora, lo positivo que tiene esta metodología del planteo es que uno va poniendo en la piscina, figurativamente hablando, muchos elementos y cada uno toma lo que le viene bien, y de eso se trata. Entonces, ciertamente vamos a tener hoy, ya llegando casi al final del ciclo sobre los desafíos de la vida, que interpelarnos respecto del verbo amar. ¿Qué significa para uno hoy amar? A amarse a uno mismo, amar a Dios, amar a los que tenemos al lado. ¿Qué significa? Porque solo en un proceso de conversión, como vine señalando durante todo el año, es que una persona puede darse cuenta si realmente está amando. Como sabemos, y San Pablo se ocupó de dejarnos testado esta enseñanza, el amor no es egoísta, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo espera, el amor no busca el mal, el amor es servicial. Entonces, bíblicamente hay revelación respecto de qué significa amar. Cuando uno tuvo actitudes o tiene no condicentes con esto que dice la Biblia, es allí donde uno tiene que descubrir que su proceso de conversión es un proceso ciertamente que puede estar un poco detenido, no digamos caduco, sino detenido, porque uno no ve, y hasta que uno no llega a ver estas realidades,
¿cómo poder asumirlas? Surge la pregunta. Ahora litúrgicamente el miércoles que viene vamos a comenzar la Cuaresma, es miércoles de ceniza. Y todos los 40 días antes de la Pascua, es una preparación para celebrar la resurrección del Señor en medio de nosotros. Ciertamente va a ser un tiempo en que se nos exhorta con las lecturas bíblicas de cada día a revisar nuestro camino de conversión, nuestro itinerario. Por eso lo último que hemos señalado han sido los momentos culminantes de la conversión, y empecé a tratar el domingo pasado los hechos culminantes que bíblicamente reciben el nombre de kairoi. Y los hechos culminantes de la conversión son las cosas concretas que nos permiten espejar nuestra vida en el Evangelio de Jesucristo. He tratado los desafíos como cruz. El Señor nos invita a afrontar los desafíos. Entonces, no hay que achicarse, sino realmente afrontarlos con tenacidad. La tenacidad es algo de lo cual pocas veces se habla, y la tenacidad no significa sentirse una persona distinta de las demás, sino realmente percibir en el interior del alma que Dios es nuestra fuerza, nuestra roca y nuestro escudo. Por tanto, siempre que haya tenacidad, van a haber esas tres cosas. Él es nuestra fuerza, nuestra roca sobre quien nos apoyamos y nuestro escudo ante los avatares de la vida. El segundo hecho culminante, para poder darnos cuenta si realmente estamos en el proceso de conversión seriamente hablando, es la experiencia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Hablar de resurrección siempre es hablar de esperanza. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a que, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2:5, cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, o sea, fuera del camino de la fe, hoy diríamos, Él nos hizo revivir en Cristo, Dios. La resurrección es una experiencia muy personal y también lo es comunitaria, pero para que sea comunitaria, cada uno personalmente tiene que estar viviendo esa experiencia de Cristo resucitado, pléroma, se dice en griego, es decir, en plenitud. La resurrección, al generar esperanza, permanentemente ante desánimos, uno se levanta. Cuando uno tiene esta experiencia de la resurrección de Cristo, o sea, Cristo está vivo, Él camina en medio de nosotros, esto es, en medio de nuestras realidades. ¿Se llega, digamos, simplemente a esta experiencia? No, se requiere mucha humildad. No una humildad aparente, que sería la pseudo-humildad. No una humildad como abyección, como el autodesprecio de uno mismo. Eso tampoco Jesús nunca lo enseñó. Sino la humildad como conciencia de ser vasijas de barro, que necesitamos ser moldeadas por el gran alfarero, que es Jesucristo el Señor, a través de su presencia luminosa en medio de nuestras vidas. Si todavía no llegamos a esta experiencia de Cristo resucitado dentro del alma, y Cristo siempre es a quien uno va como a arrodillarse para pedirle,
pero estamos muy concentrados todavía en nosotros y poco en Él. Todavía no tenemos una percepción de su compasión, de su misericordia, de su justicia, de su bondad, de su amor. ¿Aún no hay experiencia de esto? Bueno, ya llegará, a no desanimarse. Si realmente estamos dispuestos a confrontar los desafíos, es porque hay voluntad de hacerlo. Y si hay voluntad, la fe se mueve mucho más con el verbo aceptar que con el verbo entender. Y justamente la voluntad se mueve con el verbo aceptar mucho más que con el verbo entender. En todo caso diríamos, como dijo San Agustín en el siglo IV, creo para entender. ¿Es verdad que entiendo para creer también nos puede ayudar? Sí, puede ayudarnos, pero es aún más loable aceptar, es decir, creer para poder entender. Se simplifica mucho más entender, porque entender lo que nos sucede en la vida, como pueblo, como parte integrante del mundo y personalmente, no es exactamente racionalizar. Aquí es donde se juega, digamos así, una lucha muy mínima, sin embargo es importante, entre el verbo racionalizar y el verbo razonar. Todo lo que se involucra en el campo de lo racional tiene que ver con el análisis sistemático, matemático. Todo lo que tiene que ver con lo razonable está vinculado con la voluntad al servicio de Dios, más que con la razón en sí misma. Porque la inteligencia siempre trabaja con la voluntad. Nunca olvidemos que la voluntad realiza lo que el entendimiento le entrega. Y a veces el entendimiento no tiene mucho para entregarle, porque le cuesta aceptar algo, porque no ve con claridad. Sin embargo, la voluntad, como tiene independencia, no necesita racionalizar todo, y a pesar de que el entendimiento le entrega a la voluntad algo un poco paupérrimo, es decir, carente de contenido, la voluntad igualmente lo acepta y por fuerza de voluntad muchas veces se logran cosas, no porque hayamos entendido algo, sino porque aceptamos algo. Entonces, lo racional es lo más relacionado con la inteligencia. Lo razonable es más vinculado con la voluntad. Y como nos enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la voluntad busca el bien conocido por el entendimiento. Al decir el bien conocido, gnosiológicamente, o sea, a la luz de la metafísica aristotélico-tomista, el bien conocido es el bien del cual tenemos experiencia. No es el bien por conocer, o sea, aquello que estamos por conocer, pero todavía no tenemos la experiencia de conocerlo. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que la voluntad busca el bien conocido, o sea, el bien que la inteligencia ya tiene una experiencia, ya sabe de qué se trata y realiza en consecuencia. Pero muchas veces la inteligencia no tiene conocimiento. Por ejemplo, cómo se maneja una persona en la pandemia.
La inteligencia no tiene la experiencia previa de haber pasado por otras pandemias. Entonces, cuando la inteligencia le vuelca a la voluntad, le va a volcar el resultado de su razonamiento. Y el resultado es: no tengo experiencia de la pandemia. La voluntad, como también es una potencia del alma, tiene lo propio y se puede mover sola. En primer lugar, va y busca lo que hay en la inteligencia. Si ve que la inteligencia le encuentra le contesta sin resultados, o sea, no tengo experiencia de, la voluntad sigue su camino. Y la fe está muy, muy vinculada a la aceptación. Claro, para aceptar tiene que haber de parte del creyente una humildad, porque si uno no trabaja con el sentido común, la humildad difícilmente esté en nosotros. Por eso decirle al Señor diariamente: Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, realmente es algo muy dichoso. Ya vemos claramente en una pandemia que ni todo el oro del mundo la puede detener así nomás. Somos seres temporales, nos movemos en las categorías de espacio y tiempo. Hubo pandemias aquí en el mundo, a veces son epidemias, a veces son pandemias, donde la gente se ha acercado a Dios. Pero, como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, significa, estamos en la cultura del descarto. Y muchas veces ha pasado que la gente se ha acercado a Dios y una vez que Dios liberó de algo, la persona empieza como inconscientemente a alejarse de Dios. Entonces es como que ya tuve lo que tengo y ahora me alejo. Uno tiene que tomar conciencia de la habilidad humana de cada uno de nosotros. Que no se trata del tener nada, sino realmente se trata de saberse desnudar en la presencia de Dios. Con palabras eufémicas a Dios no lo ganamos, con apariencias tampoco, con simulaciones, fingimientos, hablarle con una voz así como especial, cuando en realidad somos distintos, tampoco lo atraemos a Dios. ¿Qué le atrae a Dios? El proceso de desnudez interior. Hay desnudez interior, hay experiencia diaria de Cristo resucitado que camina en medio de nosotros, esto es, de nuestras realidades. Ese es un hecho culminante. De no plantearnos de esta manera lo que estoy diciendo, la experiencia de la resurrección uno la puede ver como que Cristo resucitó, el Señor está resucitado, pero uno no vive la experiencia de Cristo resucitado en el alma. Algo que puede ayudar mucho, y lo he dicho a veces en el ciclo, es: bástale a cada día su propio afán. Esto es palabra bíblica. Y puedo también permitirme decirles, como lo digo muchas veces en los grupos de teoterapia que vengo dirigiendo hace tantos años en la casa de formación, nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto. Esto hay que aplicarlo, tanto a uno como para los demás. Pero como sé que no es una frase que todo el mundo que me escucha la tiene presente, la repito: nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios
tiene previsto. Cuando uno verdaderamente se aferra a la palabra de Dios, y la vuelvo a repetir, bástale a cada día su propio afán. En este caso, afán también es desafío. Entonces, el adherirse a la palabra, como dice la misma Escritura, la palabra de Dios ejerce poder en los creyentes. La adhesión a la palabra hace que la palabra se torne vida en nosotros. Y hay vida cuando hay experiencia del resucitado en medio de nosotros. Por eso uno diariamente, cuando alabamos al Señor Jesús, cuando le agradecemos, cuando intercedemos, pidiéndole, suplicándole, implorándole, siempre lo hacemos porque sabemos que Él está vivo y Él camina en medio de nosotros. Una persona que no tiene experiencia interior de la resurrección de Jesús, hoy llámese a esta reflexión. Bueno, tengo que tratar de estar más abierta a las cosas de Dios. Tengo que buscar cada vez más a Dios y tomarse esto como un compromiso de vida. Tengo que prestar más atención a la formación. Tengo que tratar de vivir conforme a esta formación que estoy recibiendo. Para abrirse y llegar a tener esta experiencia del hecho culminante de la conversión. Cuando uno ya está viviendo diariamente la presencia del resucitado en medio de la vida de uno, ya está viviendo un hecho que va culminando, o sea, un hecho que marca profundamente que uno está en el camino de la conversión. Si bien sabemos que es un proceso de integración permanente, sabemos que lo estamos viviendo. Esto es fehaciente, tanto lo que dije el domingo pasado como lo que les estoy compartiendo hoy. Hay conciencia viva, hay presencia y hay experiencia de Cristo resucitado en el alma. Entonces hay humildad. Cuando esto no ocurre, a veces es preferible volver a construir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que se acerca a Dios, después se separa un poco, después se vuelve a acercar, después baja la intensidad. Como toda energía, necesitamos regularla. Si uno quiere comenzar a hacer gimnasia, primero tiene que calentar el cuerpo, ¿no es cierto? Digo, si uno necesita estudiar, también tiene que ver cuáles son los horarios en que puede estar mejor, se siente mejor para estudiar. Del mismo modo, en la vida de fe, si uno realmente quiere vivir esta experiencia de Cristo resucitado en el alma, el camino es la humildad. La humildad es la puerta que se abre donde cada uno empieza a ver a Jesús resucitado en medio de su vida. Entonces, no hay un desinterés, no hay una despreocupación. Lo que hay verdaderamente en el alma es una convicción. Y la convicción solo se logra a través de una adhesión por la fe. Una fe neurótica no es fe, es un fantasma. Pero hay que eliminar los fantasmas. En la fe hay que desnudarse, hay que ser transparente delante de Dios. Señor, este soy yo. Pero no este soy yo siempre con la culpa, con el peso de lo que a vos te pesa en tu conciencia. Este soy yo, tu hijo. Este soy yo, tu amado. Este soy yo, tu redimido. Somos redimidos, como dice San Pablo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, o sea,
¿A qué precio? Dice él, ¿no? Uno es un redimido, estamos y pertenecemos al pueblo de Dios. Somos redimidos. Por lo tanto, dejemos el yo un poco de costado. Estas son mis carencias, estos son mis vacíos, estas son mis oscuridades, estas son mis fragilidades, porque Señor, porque no puedo, porque lucho, porque caigo, porque me levanto. Hay que cortar ese discurso, es muy monotemático, y a Dios le agrada generar movimiento. Dios es dynamis, así se pronuncia en griego. Dios es movimiento puro en el alma. Y el movimiento es que ya uno sabe morir a uno mismo. Ya el protagonista es Cristo resucitado en medio de nosotros. Esto es cuando se da un hecho culminante. Esto sí asevera que vos estás en el camino de la conversión. Esto es el camino de la santidad. Para que alguien te venga a rezar, no. Para que te pongan en algún lado, tampoco. La santidad es algo que va más allá de todo eso. Hablamos de la santidad evangélicamente hablando. Sean teleios como el Padre Celestial. Mateo 5:48, ese término griego, teleios, es decir, completos, íntegros, como el Padre Celestial. Ustedes se están completando. Ya vamos teniendo la experiencia de Cristo resucitado porque vamos muriendo a través de la humildad sincera, auténtica, ambarina, que Dios ve en el alma. Cristo se hace presente. Pero el Señor nos quiere maduros, sean teleios, sean plenos, sean completos, es decir, crezcan. Dios nos quiere maduros. Entonces, cuando uno ya termina de morir al hombre viejo, siempre porque yo y mi fragilidad, yo y mis cosas, yo y mi vida, yo y mi historia, llega un momento en que está bien que uno se lo diga, que uno lo comparta, que uno lo haya reiterado, pero no estemos toda la vida con lo mismo, porque se nos va la vida, el tiempo pasa. Entonces ahora el protagonista de mi vida, ¿quién es? El Señor Jesucristo resucitado. Esto es un hecho culminante del camino de conversión. Y por eso los desafíos los vamos afrontando de otro modo, porque está Él con su luz esplendente. Esta es una experiencia mística y hay que hacerla, no le temamos. A veces algunas corrientes del cristianismo le temen hablar de la experiencia mística, están muy en lo social, lo cual está bien, está muy en el servicio, lo cual está bien, pero nunca dejemos de lado la espiritualidad, porque el resto se viene todo abajo. Todas las obras de Dios son fruto de una vida de oración muy perseverante, muy perseverante. Y si hay oración, hay reflexión en el alma. Si no hay reflexión, tampoco habría oración. Es una experiencia, lo llamo teológicamente con las palabras correctas, es una experiencia mística. ¿Qué es una experiencia mística? Una experiencia de comunión, unidad y presencia de Dios. Eso se llama experiencia mística. Ya cuando lleguemos a la contemplación, en el bloque de grados de oración, cuando toque, ya van a ver todo esto que estoy diciendo, pero lo voy adelantando porque esto va engarzado perfectamente en lo que hoy les quise manifestar. Así terminamos otro hecho culminante. El domingo próximo vamos a tratar otro hecho más y nos quedaría otro más también, pero prefiero detallarlo, profundizarlo cada uno de estos hechos culminantes para que con madurez y claridad nos quede todo claro. Bendito sea Dios.